Hola a todos y todas, soy Norma Rato y junto con Guillermo de la Fuente, Luis Col, Patricia Chicoli y Rita Plá, vamos a compartir con ustedes este trabajo titulado ¿Cuál es la fuente de materia prima para la producción alfarera? Relación entre la geoquímica regional y los depósitos fango-arcillosos en Tinogasta, Catamarca, Argentina. Nuestra región de estudio se caracteriza por presentar ambientes diversos, muy contrastantes en cuanto a altitud y en cuanto a su relieve, en la cual los fondos de valle están encerrados por cordones montañosos, en los cuales destacan la cordillera de los Andes, la cordillera de San Buenaventura, la cordillera de Narváez y de las Planchadas y las sierras de Fiambalá, en las cuales toda esta complejidad topográfica y de relieves diversos es atravesada por ríos con cuencas endorreicas y exorreicas que se caracterizan por tener largos recorridos y van a ser protagonistas a lo largo de este trabajo. Este trabajo se fundamenta en el convencimiento que tenemos de que es necesario construir una base geoquímica regional para interpretar los resultados analíticos de los estudios de procedencia de la alfarería prehispánica. Por lo tanto, en este trabajo lo que vamos a presentar son los resultados del estudio de la variación geoquímica que existe en nuestra región de estudio, en el oeste tinogasteño, en relación con las unidades geológicas del ámbito geográfico regional y de las muestras de barro, fango, arcilloso muestreadas que dan cuenta de la disponibilidad de materias primas de la región. Para ello vamos a articular tres líneas de evidencia. Por un lado, toda la información geoquímica que es ofrecida y disponible por el CEGEMAR. Por el otro lado, la información geológica, también en la hoja geológica de Fiambalá, y las muestras de barro, fango, arcillosos que nosotros tenemos muestreadas en el marco de nuestro proyecto de investigación, además de otras que también nos han suministrado las artesanas de la región. Todo esto va a estar siendo articulado a través de un análisis estadístico multivariado. Y este trabajo es una continuación y una profundización de ya uno preliminar que hemos presentado en el 2015. Para llegar al objetivo planteado se siguieron determinados procedimientos y se aplicaron criterios importantes porque hacen a la construcción del dato. Entre ellos vamos a mencionar que de los 23 elementos que conforman la base geoquímica del CEGEMAR, compuesta por 1.130 muestras, solo fueron utilizados 17 elementos, que son los que se miden también en el centro atómico Ezeiza. Todos esos 17 elementos, por supuesto, reunieron condiciones de calidad de dato en cuanto a contener una incertidumbre menor del 10% y sin datos faltantes. No se consideró el cobalto en el análisis debido a que está contaminado por el proceso de extracción de las muestras aplicadas en Canadá, de las muestras del CEGEMAR. Las 1.130 muestras y los 80 barros fueron todos georreferenciados a través de la herramienta de análisis espacial, como es el Sistema de Información Geográfica, utilizando ArcGIS. También cada muestra georreferenciada fue asignada a una provincia geológica y a una unidad geológica determinada, siguiendo toda la pauta y toda la información suministrada en la carta por Rubiolo, la carta geológica, ¿no? De Rubiolo y colaboradores del año 2003. Las unidades geológicas fueron agrupadas en macrounidades geológicas en función de la litología y de la edad de las rocas, y de las 1.130 muestras del CEGEMAR se consideraron solo 1.026 porque primero se hizo todo un proceso de calidad del dato en función de relacionar el lugar de extracción de la muestra con su ubicación espacial y ver cuál era el aporte de esa que conformaba esa muestra, para así tener certeza de las
asociación con una unidad geológica y una provincia geológica determinada. Y por último, todo el dato, diríamos, todo el análisis estadístico multivariado se realizó utilizando el programa Gauss de la Universidad de Missouri. En este mapa quedan representadas las 1026 muestras de sedimentos de corriente del CEGEMAR con relación a su ubicación, relacionándolas con las provincias geológicas en función de la clasificación realizada por Rubiolo y sus colaboradores. Lo que sí observamos es que hay 4 provincias geológicas que cada una va a estar teniendo características litológicas definidas, diríamos, propias. Por ejemplo, las sierras pampeanas, que están acá marcadas en color lila, van a dominar las rocas metamórficas y también algunos granitos. El sistema de Famatina, que está representado por un color plomizo, va a tener mayor diversidad litológica, donde donde hay presencia de rocas metamórficas, de rocas sedimentarias y también de rocas volcánicas. Y en la precordillera, también en Marroncito, también estamos teniendo una litología similar al sistema de Famatina, con predominio de las rocas sedimentarias. A diferencia de la cordillera frontal, donde se destacan las rocas volcánicas como las andesitas, dacitas, cinembritas, volcaniclásticas, o sea, y muy antiguas, diríamos, ¿no? Volcánicas muy antiguas. Por lo tanto, consideramos que todas estas características litológicas se van a estar traduciendo en perfiles geoquímicos característicos. En este otro mapa les presentamos las provincias geológicas y la red hidrográfica, pero sobre la cual están insertas los lugares de muestreos de las muestras de barro, fango, arcillosos, tanto muestreadas en el marco de nuestro proyecto de investigación, como también otras suministradas por artesanas de las zonas. Lo que sí estamos viendo es que la mayoría de las muestras se localizan en los cauces de los ríos principales, como son el río Chachuilhuanchín. Piensen que este río nace casi en la cordillera frontal y desagua en las sierras pampeanas, específicamente en el río Baucán. El río La Troya, que también tiene un recorrido oeste-este atravesando diferentes provincias geológicas, el río Colorado, que mayormente va a estar recibiendo todo el aporte de la banda oriental del sistema de Famatina. Y lo que observamos es que la ubicación de estas muestras responden a los sectores más distales con respecto a la cordillera, donde las corrientes fluyen sobre los depósitos sedimentarios cenozoicos. Allí, las características de esos depósitos favorecen la formación de los barros, es decir, esos sedimentos finos, limo-arcillosos, al igual que las muestras ubicadas en el fondo del valle de Fiambalá, en la cual son más depósitos holocénicos. En contrapartida, las muestras de barros que proceden de la precordillera y de la cordillera frontal van a estar siendo menores en cantidad. Y eso vamos a estar viendo más adelante, como que estas diferencias de localización y su relación con las provincias geológicas se traduce en diferencias geoquímicas. En estas 3 tablas vemos reflejado el recorrido de este trabajo. ¿Por qué? Porque en la de la izquierda da cuenta de las muestras del CEGEMAR, de los sedimentos de corrientes, en las cuales están la relación de cada una de las provincias geológicas y las macrounidades clasificadas en función de la litología y la edad que están representadas en cada una de ellas. Una de las cosas interesantes que queremos destacar
es que observen cómo principalmente todas las sedimentitas de diferentes edades van a estar estando representadas en diferentes provincias geológicas, en este caso en la precordillera y en el sistema de Famatina. Eso va a ser muy interesante y lo vamos a discutir más adelante. En la tabla del medio tenemos representadas los barros fango-arcillosos, donde también observen que responden a diferentes provincias geológicas y también los lugares de proveniencia están siendo los ríos que atraviesan muchas de esas provincias geológicas. Por lo tanto, nosotros consideramos que las características litológicas de esas provincias geológicas van a estar representando una geoquímica determinada, porque por ejemplo en las sierras pampeanas es donde van a estar sobresaliendo determinados tipos de elementos como el uranio, el estaño, el wolframio, el plomo, el zinc. Recuerden que hay muchas minas de uranio en la zona, mientras que en la cordillera frontal va a estar destacándose el arsénico, el cesio, el rubidio por los tipos de rocas volcánicas representadas. En la precordillera y en el sistema de Famatina es donde van a destacarse las tierras raras. ¿Por qué? Y bueno, porque están atravesando muchas de estas macrounidades sedimentitas de diferentes edades. Todo este cúmulo de muestras, que suman 1.126 muestras, fueron analizadas por análisis multivariados, estadísticos multivariados, los 17 elementos que están viendo en la última tabla de la derecha, en la cual van a estar representados los elementos alcalinos, las tierras raras, los actínidos, los de transición y también los metaloides. Y acá tenemos la primera corrida de las 1.026 muestras del CEGEMAR, donde observamos claramente que las muestras provenientes de las 4 provincias geológicas se diferencian geoquímicamente. En el primer componente domina el antimonio, el arsénico y el cesio, mientras que en el segundo componente están representados el uranio, el rubidio, el torio, el lutecio y el iterbio. Ahora bien, una de las cosas que vemos es que existe alta dispersión de los datos. Fíjense cómo los sistemas de Famatina se van distribuyendo en 2 grupos, uno dominante en el cuadrante 1 y otro en el 3. Y esto puede estar totalmente relacionado con la diversidad de esas macrounidades geológicas en cuanto a litología y edades que caracterizan a esta formación. Lo mismo sucede con las muestras de las sierras pampeanas, en las cuales se distribuyen entre los componentes 1 y 2. Quiere decir que el primer componente, el componente 1, con valores positivos y negativos, es un gran discriminador de las muestras, donde están más concentradas en el cuadrante 4, con característico de la cordillera frontal, que al ser la zona de nacimiento, de las nacientes, diríamos, de los ríos, bueno, no atraviesan otras provincias geológicas. Los resultados del análisis estadístico multivariado de los barros también da cuenta de que están respondiendo a esas provincias geológicas de las cuales fueron recuperados y que tienen una marcada diferenciación geoquímica, especialmente aquellas que provienen de la cordillera frontal con respecto al resto de las provincias geológicas. Pero obsérvese que las muestras que provienen del sistema de Famatina son altamente mayoritarias con respecto al resto, y también se observa una distribución muy marcada, como que está conformando dos grupos, ¿no? Uno claramente en el cuadrante 3 y los otros que reparten entre el 1 y el 4, en los cuales puede estar relacionada con esa variabilidad litológica que caracteriza al sistema de Famatina. Y en este gráfico es el mismo que el anterior, está representando la ubicación de las muestras de los barros dentro del espacio factorial, pero la traza son los ríos, los lugares de proveniencia de los muestreos. Y podemos estar viendo ahí
cómo esas muestras que estaban relacionadas con el sistema de Famatina tienen una distribución muy acorde con el recorrido de estos ríos, de los cuales provienen, y en función de las provincias geológicas que atraviesan estos ríos hasta encontrar el punto de recuperación de las muestras. Esto es muy interesante porque, y bueno, fíjense que las del sistema de Famatina, que sabemos que son 62 muestras de este conjunto, bueno, por un lado en el cuadrante 3 está refiriéndose a muestras que vienen del río El Puesto y del río Guanchín, que tienen aporte de la cordillera frontal, de la precordillera y del sistema de Famatina. En cambio, las muestras que vienen del río La Troya, del río Colorado y otras muestras que provistas por las artesanas, más que nada tiene un aporte mayoritario del sistema de Famatina. Se ve nuevamente claro que aquellas muestras de la puna transicional, de la zona de la cordillera frontal, de zonas altas, de puneñas, de la puna transicional, bueno, se diferencian totalmente del resto, con aporte más que nada de la cordillera frontal y de la precordillera. Como resumen comparativo de lo visto hasta ahora, tenemos acá dos gráficos que nos dan cuenta del ploteo de los vectores elementales. El de la izquierda para las muestras de sequemar, de sedimentos de corrientes, y el de la derecha para los barros. Y lo que estamos observando, fíjense cómo iguales elementos se están ubicando dentro de o el componente 1 o el componente 2, pero hay una tendencia de que está marcando el peso significativo y relativo de cada uno de estos elementos dentro de la geoquímica regional. Y por el otro lado también es interesante cómo en el caso de los barros el rubidio se aporta, se junta, se agrupa con el cuadrante 4, donde están las tierras raras. Acá estamos encontrando mayor resolución. ¿Por qué? Porque estamos graficando cada una de los vectores, de los elementales, para las provincias geológicas, y en la tabla que lo acompaña lo que estamos viendo es cómo característicamente determinados elementos por su carga están más representados en una provincia geológica que en otra, mientras que en otros, fíjense, por ejemplo, el antimonio en las sierras pampeanas tienen carga positiva y negativa, quiere decir que va a estar dependiendo mucho, calculamos, por más que debe ser mucho más investigado el tema, que puede estar relacionado con los lugares de recuperación de las muestras. Y también es interesante observar cómo en la precordillera y en el sistema de Famatina es donde está la mayor representación de las tierras raras. Y acá lo que estamos haciendo es presentar el ploteo de la provincia geológica de mayor representación de las muestras de barros que tenemos hasta el momento, que es el sistema de Famatina, con relación únicamente a las muestras de barros que provienen de esa provincia, que son 62 muestras. Y observamos que el ploteo, que la carga vectorial de cada uno de esos elementos es altamente similar. Por lo tanto, consideramos que realmente esos barros están dando cuenta de lo que es la representación geoquímica de esa provincia. Para ir cerrando este trabajo, decimos que existen elementos discriminantes como el arsénico, el antimonio, el rubidio, el uranio, que son comunes a todas las provincias geológicas, pero se relacionan con cargas diferenciales, positivas y negativas, con los otros elementos que también caracterizan a cada una de esas provincias. El cesio está presente en todas las provincias geológicas, pero la carga negativa es propia de la cordillera frontal. El sistema de Famatina y la precordillera son las que presentan mayor carga de las tierras raras, lo que está relacionado con que en ambas provincias existen macrounidades geológicas sedimentarias propias del grupo Paganzo, la formación Tambería y las sedimentitas del Mioceno.
Debemos continuar ahondando y profundizando líneas de trabajo. ¿Para qué? Para comprobar si determinados elementos discriminantes en la geoquímica regional son relevantes para caracterizar grupos de alfarería que compartan una huella química. También explorar si esos grupos pueden visualizarse a través de análisis bivariados para simplificar el análisis estadístico y también realizar muestreos dirigidos y de análisis por activación neutrónica de las sedimentitas presentes en la red. Cerramos diciendo que nuestra meta es modelar la caracterización geoquímica regional del oeste de Catamarca para facilitar la interpretación de los datos químicos de procedencia de la alfarería prehispánica, para lo cual es relevante el muestreo de sedimentos de corrientes realizado por el CEGEMAR. Sabemos que las provincias geológicas no funcionan como un monobloque a nivel geoquímico, lo que está relacionado con las macrounidades geológicas que pueden ser exclusivas de una provincia o pueden presentarse en más de una, especialmente las sedimentitas. Por otra parte, la variabilidad geoquímica está potenciada por la red hidrológica, dado que un mismo río atraviesa distintas provincias y macrounidades geológicas a lo largo de su recorrido, lo cual tendrá relación con la composición geoquímica de los bancos fango-arcillosos utilizados en el pasado para la producción alfarera. El camino geoquímico recorrido nos alerta sobre la complejidad que conllevan los estudios abocados a la producción alfarera prehispánica, lo cual requiere que necesariamente se articulen distintas líneas de evidencia, principalmente los datos químicos y los petrográficos. Muchas gracias por la atención.